seminarios. Cuenta con 5 licenciaturas, 12 diplomaturas y 2 cursos. A la fecha, 57.000 efectivos policiales fueron capacitados en distintos cursos de ascenso. Actualmente contamos con 28 centros de entrenamiento, 28 escuelas de tiro, 28 polígonos de tiro distribuidos en territorio bonaerense. En las escuelas de tiro, antes no había práctica de tiro periódica para la policía, 72 efectivos realizan prácticas y capacitaciones personalizadas todos los meses. Se abrió la escuela de conductores. Tampoco había escuela de conductores, para capacitar a los efectivos policiales en el manejo ofensivo y defensivo, el mantenimiento de los móviles policiales y mecánica ligera. Desde el inicio del curso, en mayo de 2023, ya cerca de 1.000 efectivos finalizaron la cursada. Al asumir, el panorama que encontramos en materia tecnológica era absolutamente desolador. Hoy revertimos completamente esa situación. Pusimos en marcha el sistema multiagencia, un dispositivo que permite a cada municipio conocer en tiempo real la llamada de emergencia que los vecinos realizan al 911, saber cuánto tarda en llegar el móvil policial, controlar el patrullaje de todos los móviles a través de GPS y disponer de un tablero de control con la actividad policial. Se acabaron en la provincia de Buenos Aires las zonas liberadas. Cada intendente puede controlar hasta el último milímetro de patrullaje. Se desarrolló una importante inversión en materia de tecnología aplicada a la investigación e inteligencia criminal. Incrementamos el número de efectivos en el área de seguridad compleja, llegando a 6.815 en la actualidad. Inauguramos 2 nuevas subdelegaciones de la Superintendencia de Investigaciones de Tráfico de Drogas Ilícitas, en Brown y San Vicente. Además de poner en funcionamiento 3 nuevas subdelegaciones en La Matanza, Centro, Sur y Norte. Estas nuevas unidades se suman al esfuerzo por combatir los puntos de venta de droga en zonas claves, ampliando la presencia de recursos y optimizando las investigaciones en el territorio. En 2024 incorporamos también 300 nuevos detectives en las áreas de tráfico de drogas y persecución de delitos organizados, reafirmando nuestro compromiso en la lucha contra el crimen organizado de la provincia. En lo que respecta a la seguridad rural, incorporamos la formación en la especialidad rural, una escuela rural de policía rural en Olavarría que inauguramos. Desarrollamos un histórico reclutamiento en coordinación con municipios y entidades del sector agropecuario. A la fecha, la especialidad rural cuenta con más de 3.600 efectivos egresados. Sumamos 1.000 camionetas 4x4 que no había, tenía 1 millón de kilómetros. Los vehículos tenían en el promedio de la provincia de Buenos Aires. Y autos para la patrulla rural. De esta forma, se realizó el recambio completo del parque automotor de los comandos de policía rural. Se adquirieron 10 drones con sus respectivos tráiler totalmente equipados y se aprobó la ley Tranqueras Seguras, que representa un avance significativo para la seguridad rural. También nuestro Ministerio de Seguridad sabe del trabajo conjunto, y esto más allá de los fuegos artificiales de las redes o la televisión. Se fortaleció la articulación con el sistema judicial y la procuración, estableciendo mesas técnicas de intercambio de información criminal que reúnen en los diferentes 19 departamentos judiciales a jueces, fiscales, provinciales y federales, junto con nuestra fuerza de seguridad. Además, se llevaron adelante mesas técnicas de trabajo con las provincias de Santa Fe, La Pampa y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para fortalecer la cooperación. Pese a los insultos que nos dedican por las redes sociales, junto al Ministerio de Seguridad de la Nación, se puso en marcha hace poquito, en varias reuniones con fotos, el Plan 9010, ya en 5 municipios de la provincia. El plan se desarrolla en coordinación con las fuerzas federales, provinciales y las fiscalías. Así debe ser. A pesar del ajuste, acá y a nivel federal, estuvimos siempre que otras provincias nos necesitaron. Hemos coordinado acciones en respuesta rápida frente a situaciones de emergencia, como los recientes incendios en Río Negro.
En la provincia de Chubut colaboramos con recursos para los incendios en el Parque Nacional Los Alerces. En Córdoba desplegamos 2 helicópteros con helibaldes, vehículos de apoyo y bomberos especialistas para los incendios en las sierras. Aportamos dron, defensa civil y especialistas en la búsqueda de LOAN en Corrientes. Junto a la provincia de Santa Fe y en el marco de la lucha contra el narcotráfico, reforzamos la presencia operativa en Rosario destinando 80 móviles a la ciudad. Tengo la carta donde me lo solicita la ministra de Seguridad de la Nación. La respuesta de este gobernador fue sí, por supuesto. Asimismo, en la lucha contra las drogas vemos una prioridad en la agenda de seguridad de nuestro gobierno. Todos los días hacemos frente a la venta de drogas, que produce constantemente nuevas formas y mayores niveles de violencia en los barrios. Pero repitámoslo, la droga no se produce en la provincia de Buenos Aires. Entra por las fronteras del país, recorre 1.500 kilómetros, llega a nuestra provincia y para eso pedimos de nuevo el trabajo coordinado con el Gobierno Nacional. El narcotráfico es un fenómeno transnacional y extremadamente complejo que involucra desde el robo de autos, las usurpaciones, hasta la utilización de niños y niñas como soldaditos en mercados ilegales. La tarea en ese sentido es ardua. Implementamos coordinaciones regionales que incluyeron trabajo conjunto con otras agencias provinciales y nacionales y fortalecimos la Superintendencia de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas. Como resultado, entre 2019 y 2023 detuvimos a los líderes de las principales bandas que desde hace años tenían pedido de captura pendientes y que nadie podía encontrar. En 2024 desarticulamos, solo el año pasado, 40 organizaciones criminales en la provincia. Destacamos entre ellas la banda liderada por Chucky Chan, detenido en 2023, y la del conocido como Gordo Blas, con la detención del líder, a quien condenaron a perpetua por homicidio. Desbaratamos también la banda transnacional de robo automotor que operaba en la zona oeste de la provincia, en conjunto con Misiones, Corrientes y Entre Ríos, que vendían lo robado o intercambiaban por droga en Paraguay, Brasil y Bolivia. Los líderes de la banda coordinaban con grupos de motochorros y robaron a mano armada 3.000 autos en la provincia. Desarticulamos esta banda. En esta apretada síntesis, quiero por último referirme al sistema penitenciario que depende del Ministerio de Justicia. En 2019, en el comienzo de nuestra gestión, tuvo lugar una huelga de hambre. Asumimos con una huelga de hambre en contexto de encierro que abarcaba 16.000 internos de nuestro sistema penitenciario por la falta de provisión de alimentos y medicamentos. En ese momento, el servicio penitenciario bonaerense se encontraba, cuando asumí, con la tasa de sobrepoblación más alta de su historia. Había más de 5.000 personas privadas de su libertad y que estaban alojadas en 24.000 plazas. Vidal asume con 36.000 presos, termina con 51.000, construye 1.000 plazas. Por eso lanzamos un plan de infraestructura penitenciaria que no tiene precedentes, que al finalizar nuestro mandato va a haber construido, recuerdan, hay 24.000, va a haber construido más de 12.000 plazas nuevas, que suman la mitad de las 24.000 edificadas por la provincia en 205 años. Hablan de construir cárceles y algunos tienen dificultad para construir una cárcel acá cerca. No es solo un proyecto, es realidad. Al día de hoy hemos finalizado 7.120 nuevas plazas y hemos construido 15 centros sanitarios en las cárceles de la provincia. Creamos además 9 polos productivos que fabrican desde las cunas del programa Cunita bonaerense hasta muebles escolares
pasando por guardapolvos y muebles urbanos de hormigón. Hay 16.000 internos, récord histórico, cursando estudios en todos los niveles, lo cual está comprobado que reduce la probabilidad de reincidencia. Decía que a otros les cuesta construir una cárcel. Nosotros en 5 años ampliamos 6 unidades penitenciarias, inauguramos ya 3 nuevas cárceles y 7 nuevas alcaidías. Hay actualmente en construcción 7 alcaidías y 2 unidades más, con un avance que llega en algunos casos al 90%. Son esas 4.912 plazas más. Es decir, tenemos 10 nuevas cárceles ya construidas y 11 en construcción. El Gobierno Nacional, en su deserción, comento, aportaba recursos en 9 obras, hasta el 80%, pero dejó de hacerlo. Pasó la motosierra y nos dejó sin el financiamiento. Igual, luego de una ardua negociación, pusimos de nuevo en marcha las obras y las seguimos haciendo. ¿Cómo? Con esfuerzo 100% provincial. Lo que acabo de describir extensamente no es chamullo, no es un tuit de 5 minutos, no es marketing y no es campaña. Es tomarse en serio la seguridad ciudadana, es implementar políticas de seguridad concreta, es dedicar recursos económicos reales, es pensar las mejores estrategias para prevenir y combatir el delito. Es también escuchar la demanda de los bonaerenses de vivir con mayor seguridad. Todo lo que acabo de enumerar y lo que seguiré exponiendo a continuación contradice las operaciones mediáticas que insisten una y otra vez que en la provincia la seguridad no es prioridad. Eso es lisa y llanamente falso. Esta larga, aunque incompleta exposición, lo comprueba. Ahora bien, ¿alcanza? No. ¿Se vive en paz en toda la provincia? Claro que no. ¿Estamos conformes? Tampoco. Pero hay que decirlo, jamás en la historia de la provincia se había hecho una inversión tan grande en seguridad para los bonaerenses. Y quiero hablar de un punto de inflexión. Tengo la obligación de advertir que estamos en un peligroso punto de inflexión. Tal como sostuve, la deserción del Gobierno Nacional, el retiro de los recursos, el deterioro del tejido social y productivo, el aumento de la precarización laboral, configuran condiciones para que la violencia crezca y para que el delito detenga su descenso y vuelva a escalar. Cuando el Estado se retira, no avanza la libertad. Lo que avanza es el narcotráfico, la delincuencia y la violencia. En este contexto complejo, signado por la deserción del Gobierno Nacional y por una política económica que agudiza los problemas en materia de falta de seguridad y violencia, quiero contarles algunos de los ejes de nuestra acción durante este año. Mientras el Gobierno Nacional incumple la obligación de transferir 750.000 millones de pesos que nos pertenecen legal y legítimamente, en la provincia de Buenos Aires, es un anuncio, decidimos actuar rápido y reasignar recursos. Destinaremos 170.000 millones de pesos para fortalecer la seguridad y la protección de los bonaerenses. Las acciones van a tener 4 ejes fundamentales. Para reforzar la seguridad en todo el territorio bonaerense, sumaremos desde el Gobierno provincial 800 nuevos patrulleros para la policía. Vamos a crear también un fondo municipal de 70.000 millones de pesos para que los municipios de más de 70.000 habitantes
destinen a la seguridad, incluyendo la compra de 400 patrulleros adicionales, completando así 1.200 nuevos patrulleros durante este año. Y para los municipios de menos de 70.000 habitantes se les asignará nuevos móviles de los que adquiere la provincia, pero además se triplica el presupuesto del programa de policías comunales que administra cada uno de los partidos. Mientras Milei nos quita, o mejor dicho, nos roba el equivalente a 10.000 patrulleros, nosotros no le vamos a quitar la protección a los bonaerenses. La seguridad de nuestra provincia no va a depender de un capricho de un presidente que deserta. El segundo eje concierne al desembarco del Estado en los barrios más violentos. Es muy sencillo. Si el Estado no entra, el narcotráfico avanza. Por eso venimos fortaleciendo nuestra presencia con fuerzas especiales, preparadas para actuar como agentes de pacificación en los barrios más violentos. Ya tenemos 11 bases de UTOY, 25 bases de la FBA y 12 del grupo motorizado, que están desplegadas en las zonas más expuestas a la violencia y al narco. Este año sumaremos 15 nuevas bases, aumentando la capacidad de protección, vigilancia, prevención e integración comunitaria. Desarme y control. En contra de ciertas declaraciones irresponsables que hemos escuchado sobre la libre tenencia de armas, nosotros sabemos que más armas ilegales significan más violencia y más muerte. Ha sido poco comentado, pero el Gobierno Nacional detuvo los planes de desarme. Nosotros lanzaremos entonces un plan provincial de desarme para reducir la circulación de armas de fuego. Nuestro objetivo es sacar las armas ilegales de las calles, de los delincuentes y de los pibes. La verdad que no queremos importar esos modelos del exterior donde hay más asesinatos, tironeos masivos y adolescentes con ametralladoras en las escuelas. Mientras el Gobierno Nacional, en último lugar, mientras el Gobierno Nacional juega al sensacionalismo y propone, pareciera, encarcelar niños de 10 años como única solución, nosotros abordaremos la seguridad con seriedad. Presentamos un paquete de reformas para aumentar las penas por la tenencia ilegal de armas. Sí, aumentar las penas por la tenencia ilegal de armas. Para agilizar los allanamientos en flagrancia, lo que permitirá atacar con rapidez los búnkeres de droga, reduciendo los tiempos que a veces se hacen demasiado largos. Una vez denunciado un búnker, lo vemos siempre, pueden pasar 4 meses hasta conseguir la documentación necesaria para pasar al allanamiento. Es necesario reducir esos tiempos y es una cuestión legal. Implementaremos también un programa de seguimiento integral para los menores que hayan sido aprehendidos y restituidos a sus familias. Quiero hablar de esto con mucha seriedad. Sin oportunidades sabemos que no hay futuro y que no hay paz. Tenemos que trabajar mucho más enérgicamente con nuestros jóvenes. Este programa es un programa de seguimiento integral de los adolescentes que hayan sido aprehendidos y para los que la justicia, aún si se modifica la ley, haya dispuesto que sean o no punibles, vuelvan con sus familias.
Para reducir la reincidencia y cortar su vínculo con el delito, hace falta reforzar la coordinación entre nuestros ministerios, por supuesto, pero también con los municipios, con la justicia penal juvenil, con las fiscalías, fortaleciendo el seguimiento y control y ampliando su acceso a la educación, a la salud, al tratamiento de consumos problemáticos y también, por supuesto, a la formación para el trabajo. Para los menores, a quienes la justicia les aplica una medida de privación de la libertad, venimos trabajando en la ampliación y refacción de los establecimientos penales juveniles, como hicimos con las cárceles, aumentando las plazas disponibles. Además de mejorar las condiciones de infraestructura, nos proponemos también transformar su modo de funcionamiento para que el cumplimiento de las penas consiga interrumpir las trayectorias delictivas y evitar la reincidencia. Yo sé que estas definiciones probablemente no generen ni likes ni rating, pero tenemos que ser serios y responsables ante un tema tan delicado. Está probado. La violencia no se detiene solamente con balas ni exclusivamente con el Código Penal. Aún siendo el gobernador que más plazas penitenciarias construyó en la historia reciente de la provincia, también puedo afirmar que no alcanza solamente con construir cárceles. Lo que estoy diciendo es algo obvio. Para reducir la violencia también hay que dar más y mejor educación, más y mejores oportunidades, más y mejor trabajo. Hay que fortalecer a la familia y a la comunidad. La seguridad, y de esto estoy seguro, no se resuelve con soluciones simplistas ni con discursos de campaña, sino con políticas efectivas y con un Estado presente. Nuestra respuesta es clara. Inversión en seguridad, políticas de seguridad más seria y profesional, que se aplique de manera inflexible la ley, pero también garantizar mayor justicia social y más oportunidades de futuro para nuestros jóvenes. Bajo estos principios, seguiremos defendiendo los derechos y la seguridad de 17 millones de bonaerenses con más compromiso que nunca. Para terminar este capítulo dedicado a la seguridad, quiero reiterar por cuarta vez que no me rindo. Repito mi propuesta al presidente de la Nación para reunirnos, trabajar en conjunto por la seguridad de 17 millones de argentinos que viven en nuestra provincia. El derecho a la educación. La educación fue, es y será una prioridad central para nuestro gobierno, como lo dijimos desde el primer día de nuestra asunción. Y aprovecho para contar. Hoy comenzaron las clases en nuestra provincia de Buenos Aires. Hoy más de 5 millones de pibas y pibas de todos los niveles tuvieron su primer día de clase y quiero decir que lo conseguimos empezar las clases según el calendario y que yo sepa no tiene precedente en la historia reciente. Empezar las clases, el primer día de clase, lo conseguimos por 6º año consecutivo. Necesitamos más días de clase. Necesitamos que las familias lleven a los pibes todos los días a la escuela. La cuestión de la presencialidad es fundamental. Como dice nuestro ministro, llueva, haga frío, haga calor, todos los días los chicos en la escuela. El sistema educativo de nuestra provincia es vasto y complejo. Está compuesto por 5 millones de estudiantes,
Si solo los estudiantes fueran una provincia, sería la segunda provincia de la Argentina. Por 400.000 docentes, por 80.000 auxiliares y un total de 21.000 escuelas, y un total de 21.000 escuelas de gestión privada estatal, distribuidas en 307.000 kilómetros de nuestra provincia de Buenos Aires. En este marco tan inmenso, tengo el orgullo de comunicar que este es el 6º año consecutivo, bueno, ya lo dije, ¿no? Pero agradezco. Quiero por esto agradecer a los docentes, a los auxiliares y las auxiliares, a las organizaciones sindicales y a toda la comunidad educativa. Como nos gusta decir, en la provincia de Buenos Aires, los únicos privilegiados son los pibes. Antes de mencionar algunos avances y lo que tenemos proyectado hacer, quiero dejar en claro que también a la educación le llegó la motosierra de Milei. En primer lugar, eliminó el incentivo docente en todo el país, que es una contribución para la mejora salarial de todos los trabajadores. Dejó de haber paritarias nacionales. Congeló el Fondo para la Educación Técnica, que es obligatorio por ley. Paralizó en nuestra provincia 80 escuelas que estaban financiando. Abandonó la distribución de libros en las escuelas, la distribución de tecnología, de recursos para la ESI y para la formación docente. También discontinuó las políticas de memoria y las políticas para personas con discapacidad. A Milei le puede interesar la escuela austríaca, pero no le interesa la escuela argentina. En la provincia, la escuela pública es una prioridad. Desde el comienzo, la infraestructura escolar fue un objetivo de este gobierno. Encontramos las escuelas en un estado calamitoso, con peligro trágico para quienes concurrían a ellas. Con el programa Escuelas a la Obra alcanzamos ya 8.195 obras, entre las terminadas y en ejecución. Pero quiero dar un dato que es de hoy, porque hoy iniciamos las clases de la mejor manera posible, inaugurando 2 escuelas nuevas, ampliando al doble un jardín de infantes en Pilar, en Villa Luján, un lugar que era un descampado y hoy tiene matrícula para 1.600 pibes y pibas de la provincia de Buenos Aires. Hay que ser insensible para no entender lo que significa la escuela pública, gratuita y de calidad. Por eso quiero decir que también la ampliación edilicia es récord. Hoy inauguramos con nuestro ministro el edificio número 240 en 5 años de gobierno. 2 de pandemia, ¿no? Pero también refaccionamos integralmente y reinauguramos, cerrando primero para las refacciones profundas y luego reinaugurando 493 edificios más y finalizamos 1.197 aulas nuevas, que en términos de capacidad representan más o menos 200 edificios. Si sumamos edificios nuevos, edificios reinaugurados y aulas abiertas, podemos hablar de 930 equivalentes edificios escolares nuevos en la provincia de Buenos Aires. 930 edificios escolares nuevos equivalentes. Y este año vamos a superar los 1.000 edificios en nuestra provincia. Solo nuevos 20 más
Hasta abril, 30 más en lo que resta del año. Además, equipamos las escuelas. En lo que respecta al mobiliario, y acá quiero hacer un pequeño comentario, se alcanzó con nuevo equipamiento a 6.720 aulas, de las cuales 3.200, escuchen bien, sumaron muebles escolares producidos en la fábrica de mobiliario escolar de la provincia de Buenos Aires, que recuperó el Estado bonaerense en abril de 2021 tras 6 años sin funcionar. Hoy, 3.200 aulas equipadas por la fabricación del Estado provincial. Y también conectamos las escuelas. Tenemos en este momento, hemos alcanzado 12.822 con lo que llamamos un piso tecnológico. Además de más escuelas, sostener todos los días de clase, venimos ampliando el tiempo de clase en las escuelas primarias de gestión estatal en el marco de un programa nacional hacia la universalización de la jornada completa o extendida. En la provincia hoy, el 70% de las escuelas cuentan con más de 4 horas diarias de clase, es decir, 5 veces más que antes de implementar el programa. Considerando los 6 años del tránsito con jornada simple por el nivel primario, cada estudiante tendrá 1,5 años adicionales de clase. Repito, en 6 años con 1 hora más por día es como haber cursado 7 años y medio. Más horas de clase, más días de clase, más educación, más futuro en la provincia. La escuela pública ocupa un lugar insustituible. Lanzamos un programa para inclusión en barrios populares con los centros socioeducativos comunitarios. Hoy alcanzamos a más de 16.000 niños, niñas, adolescentes y jóvenes de entre 4 y 21 años inscritos en 197 centros que por diferentes motivos estos niños se han alejado de la escuela o presentan trayectorias escolares discontinuas. Agregamos además dispositivos móviles con equipamiento científico, tecnológico y artístico y equipos interdisciplinarios que fortalecen las acciones educativas. Donde las familias tienen dificultades para ir a la escuela tiene que ir a buscar a las familias y a los pibes. Para asegurar que haya más lectura en las escuelas, la provincia invirtió en 600.000 libros de la colección Identidades Bonaerenses y 1,2 millones de libros de ESI. Más ESI, más libros, implican más libertad, pero libertad en serio. Para que los chicos puedan acceder a la escuela, más aún luego de los tarifazos, y esto no se sabe bien quién lo paga a veces, la provincia financia, a través de su Ministerio de Transporte, el boleto educativo, que es gratuito y alcanza por ley a los estudiantes pertenecientes a nivel inicial, primario, secundario, superior y universitario. En nuestra gestión extendimos el beneficio, estoy hablando en La Plata, del boleto estudiantil. Una lucha por eso digo que extendimos el beneficio a alumnos de más universidades, a instituciones de educación superior, docente, técnica y artística, a distritos del interior que cuentan con la implementación de la tarjeta SUBE, y sumamos también a estudiantes de educación de jóvenes, adultos y adultos mayores residentes en distritos del AMBA, que son más de 180.000. Actualmente, con el boleto estudiantil, beneficiamos, sufragado por la provincia de Buenos Aires, a 4 millones de beneficiarios. No queda más que dedicarle esto a la lucha por el boleto estudiantil. En el mismo sentido, para facilitar el acceso a la educación y a la formación, hace 4 años lanzamos el programa Puentes, que facilita los estudios universitarios
para los pibes y pibas del interior de la provincia. Es uno de los tantos programas de carácter federal para combatir el desarraigo. Inauguramos ya, programa nuevo, 33 centros universitarios y financiamos 213 carreras universitarias en 69 municipios y con la participación de 20 universidades. Lo digo para que quede claro, algunos quieren cerrar universidades, nosotros queremos multiplicarlas. En paralelo a los esfuerzos para garantizar el derecho a la educación, estamos trabajando en aspectos ligados a la calidad educativa. Estamos transformando el proceso educativo con una ambiciosa agenda de evaluación, revisión, actualización, elaboración de diseños y propuestas curriculares que está realizado en consulta con todo el sistema educativo. He participado de algunos de estos cabildos de la educación para que la reforma de la educación, la transformación educativa se haga de manera democrática, participativa, porque digo, si no la conocen, si no la comparten, no se va a aplicar. Estamos implementando la actualización del régimen académico para la educación secundaria. ¿Se acuerdan las discusiones? Esto era por el tema de la repitencia. Lo empezamos a aplicar este año. Nos hicieron 1000 campañas, 1000 chicanas, hasta que lo empezó a aplicar Cava y otras jurisdicciones. Parece que si se hace en la provincia está mal, se hace en otro lado, para los canales porteños está bien. Yo digo que acá vinimos a reafirmar que ninguna operación por redes, televisiva, va a detener lo que venimos haciendo en materia de transformación educativa, que son estos cambios de régimen, pero también cambios curriculares para el nivel inicial, de educación secundaria de jóvenes, adultos y adultas mayores, de educación técnico-profesional, de escuelas de educación artística, de centros de formación integral de adolescentes y jóvenes con discapacidad. La guía de orientación para la intervención en situaciones conflictivas y de vulneración de derechos en el escenario escolar y el nuevo régimen académico marco de educación superior. No se trata solo de construir más aulas, más escuelas, de llevar conectividad, computadoras, se trata además de modificar y mejorar los contenidos, los regímenes y la forma de enseñanza. Sé que eso no cabe en un tuit, pero es lo que estamos haciendo en la provincia de Buenos Aires. Y quiero decir también, porque se habla mucho de las pruebas nacionales, en nuestra provincia, para generar información propia para el monitoreo de los aprendizajes, el año pasado se aplicaron 3 pruebas de lectura y escritura en abril, junio y noviembre para todos los estudiantes de primero y segundo año. No es tan fácil como decir mejoremos y menos todavía decir anda mal para destruirlo. Nuestra tarea es invertir, nuestra tarea es ampliar, nuestra tarea es mejorar la escuela pública. Todos los días, laburando. Y quiero dedicar en esta situación un párrafo especial, aunque es un programa del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad, a la ampliación del servicio alimentario escolar. El SAE atiende las necesidades nutricionales de los estudiantes de las escuelas públicas de gestión estatal en nivel inicial, primario y secundario en las distintas modalidades. Durante los últimos 5 años se amplió su alcance, llegamos hoy a 2,5 millones de destinatarios. Pero también, en abril de 2022, creamos el Módulo Extraordinario para la Seguridad Alimentaria, el programa MESA bonaerense. Es un programa destinado a garantizar una alimentación saludable a niños y adolescentes que asisten a comedores escolares en la provincia mediante la entrega de un módulo alimentario todos los meses para sus familias. El programa se sostuvo hasta hoy y llega actualmente a más de 2 millones de destinatarios con una inversión mensual
de 26.000 millones de pesos. Es un programa alimentario que representa, sin duda, el programa alimentario más grande de la República Argentina. Y se sufraga, se sustenta, se invierte desde el gobierno provincial. Algunas cuestiones para adelante. Durante este año vamos a inaugurar 50 nuevas escuelas con recursos provinciales, escuelas que claramente no se construyen con motosierra, sino con trabajo. Hoy estuvimos con una de las empresas, estuvimos con las cooperativas, hicimos un polo educativo. Repito, hay que ver la alegría, hay que ver la esperanza que le da a las familias reales de nuestra provincia que tenían que caminar kilómetros y kilómetros para llevar su pibe a la escuela, a veces en condiciones de mucha vulnerabilidad. Quieren mejorar la provincia, hay que seguir invirtiendo en la educación, hay que seguir pensando en los pibes, hay que seguir construyendo escuelas. Pero también hemos presentado ya un proyecto de ley para declarar la obligatoriedad de la sala de 3 años. Quiero dar los resultados, más allá de la aprobación. Alcanzamos ya la universalidad en 90 de 135 distritos de la provincia de Buenos Aires. 3 años, jardín de infante garantizado por el Estado. Nivel inicial. No es un jardincito, no es una guardería, es el nivel inicial donde se empieza la educación formal de los pibes y pibas. Agradecemos a las familias que entregan todos los días a sus hijos al mejor lugar donde pueden estar, a la escuela pública de la provincia de Buenos Aires. Termino la parte de educación diciendo algo que reiteramos hoy a la mañana porque lo dijeron los docentes, las docentes, los primarios, los secundarios. Aguante la escuela pública de la provincia de Buenos Aires. Voy a hablar del derecho a la salud. A pocos meses del inicio del gobierno nos encontramos con el desafío inédito de tener que enfrentar una pandemia sobre la cual no había antecedentes a nivel mundial. Nuestro sistema de salud se encontraba en un estado de abandono que realmente imposibilitaba dar una respuesta adecuada. En el marco de lo que es un recuerdo doloroso y trágico, hoy podemos decir con orgullo que en la provincia de Buenos Aires, después de una inversión histórica, nadie, ningún bonaerense se quedó sin cama, se quedó sin vacuna, se quedó sin respirador. Demostramos que el Estado puede ser eficaz para garantizar la atención sanitaria que nunca se hubieran podido pagar por privado y que lo hicimos de manera igualitaria y para todos los bonaerenses, independientemente del municipio y de la posición económica. Aquella crisis puso en valor la importancia de contar con un sistema público de salud fuerte. Sin embargo, la lección parece haber sido olvidada. En nuestra provincia, la mayor parte de la población se apoya en el sistema público de salud, ya sea provincial o municipal. Es más, en 85 de los 135 municipios, el único prestador de salud que existe es el Estado. En 85. ¿De qué me hablan? ¿De qué me hablan cuando me dicen que el sector privado se va a ocupar de todo? Hay cosas de las que no se ocupa porque no son rentables, pero que no den ganancia, que no den una rentabilidad, no significa, y más que nada en el tema de la salud, que no haya ahí una necesidad, entonces un derecho y para este gobierno una obligación. Si no estuviera el Estado, no habría atención de salud. Durante estos años realizamos enormes inversiones, tanto en infraestructura como en equipamiento. Provincializamos 3 hospitales en localidades de altísimo crecimiento poblacional, San Vicente, Luján y Pilar.
Inauguramos, y creo que todos los que están acá lo han visto, 175 centros de atención primaria de la salud. 175. Les decimos CAPS, pero son en muchos casos pequeños hospitales en barrios donde no había atención primaria. Y entregamos 342 ambulancias nuevas de alta complejidad. 160 palos sale una ambulancia. Es una inversión nunca antes vista. Abrimos además 4 grandes hospitales, 3 de ellos de alta complejidad. El Néstor Kirchner de Cañuelas, ¿se acuerdan ustedes del Néstor Kirchner de Cañuelas? Lo dejó casi terminado Cristina, lo vaciaron, vinimos, invertimos, lo pusimos en valor, lo inauguramos. El SAMIC Bicentenario de Esteban Echeverría, el Hospital Central de Pilar. También fortalecimos como nunca la red de diagnóstico por imágenes en hospitales provinciales, incorporando 18 tomógrafos, 7 resonadores, 2 angiógrafos, 12 mamógrafos y 198 ecógrafos. Por primera vez en la provincia implementamos un gran programa de salud digital con la historia de salud integrada. Ya alcanza 85 municipios, escuchen bien el número, tiene más de 3 millones de personas registradas en la provincia de Buenos Aires, tiene más de 12 millones de turnos asignados sin tener que ir a pedir turno. Y seguimos ampliando. Quiero pasar ahora a un renglón importantísimo en la actualidad. Hay cada vez más necesidad de acceso a la salud mental. Iniciamos por primera vez un proceso de ampliación del sistema de atención en materia de salud mental. Desde la creación de los viejos manicomios, algunos hace 130 años, que no había obra destinada a la salud mental. Nosotros inauguramos ya 21 centros comunitarios de salud mental y consumos problemáticos. Aumentamos el personal específico de salud mental en un 37,5%, incorporando 2.400 nuevos trabajadores. Ampliamos 70% la cantidad de camas para la internación en salud mental, con servicios en los hospitales generales y la SUPA, habiendo actualmente 41.400 internaciones por motivo de salud mental en hospitales generales. Y pusimos en marcha el programa La Salud Mental, lo vi en el video. La salud mental es entre todos y todas, que en escuelas realizó más de 3.800 talleres en 123 municipios, en donde participaron cerca de 100.000 estudiantes. Fíjense que después de la pandemia, durante la pandemia y después de la pandemia, cuando íbamos a las escuelas secundarias, preguntábamos qué necesitaban, salud mental. Así que estuvimos trabajando. Y también con esto que tiene que ver con la actualidad, que junta la tecnología con la cuestión de salud mental, implementamos el plan de prevención y tratamiento de ludopatía adolescente, que implica atención, acompañamiento y orientación a personas afectadas y a familiares. Son estrategias de intervención territorial, de investigación y formación conjunta para los trabajadores de la salud en la temática. No queremos un casino en el teléfono de cada pibe. Tenemos que trabajar unidos para terminar con la ludopatía. Y algo que nos llena de orgullo. Durante mucho tiempo estuvo pendiente en la provincia la aplicación de la Ley Nacional de Salud Mental, que mandaba a transformar los viejos manicomios que se habían convertido no en lugares terapéuticos, sino en lugares de abandono y de encierro, y lo que pedía era que se pasara a prácticas distintas para quienes tienen estas dolencias o estos padecimientos. Hoy podemos decir que externamos a la mitad de la población
que permanecía allí en un estado de abandono y de olvido. La mitad. Había en 2019 1.810 personas internadas en neuropsiquiátricos. No les recomiendo ir a ver el estado que tenían. 1.810 personas y el 43% de ellas tenían más de 10 años de internación. Cerramos el 50% de los pabellones de internación crónica, convirtiéndolos en centros de día, polos educativos, culturales y espacios para emprendimientos sociales. Las personas externadas viven hoy en 187 viviendas en la comunidad y cuentan con el acompañamiento necesario de nuestros equipos de salud. Un trabajo complejísimo, histórico, donde nuestra provincia es pionera. Este proceso de inversión, ampliación e integración del sistema de salud está en peligro con el gobierno de Milei, que viene poniendo en crisis el acceso a la salud de los argentinos. La deserción en materia de salud es inhumana. Me animo a decir, para casos de los que voy a hablar, tiene matices criminales. Escuchen lo que hizo. Abandonó políticas arraigadas y necesarias que solo puede llevar adelante la administración central de un país. Hubo demoras y faltas en las entregas de dosis de la mayoría de las vacunas del calendario obligatorio y gratuito garantizado por ley. Es un incumplimiento de la ley, no un tema optativo que decide Milei si quiere o no hacerlo. Y es para protección de enfermedades como el sarampión, estuvimos viendo de nuevo brotes, la rubiola, la hepatitis, la neumonía, la meningitis, la fiebre amarilla, tétanos, COVID en niños y adultos. Y lo peor es que no se diseñó, porque algunas de estas vacunas las adquirimos nosotros para sustituir la ausencia del gobierno nacional, pero lo peor es que no se diseñó una estrategia de vacunación coordinada para amenazas como el dengue. No puede no haber una coordinación nacional para las estrategias de vacunación, como era en el COVID. El dengue no reconoce fronteras. Los contagios, el movimiento, la movilidad, no se puede someter a decisiones locales y provinciales. El federalismo necesita también articulación y coordinación en políticas nacionales. Y fíjense, se suspendieron también las entregas de medicamentos para el tratamiento de enfermedades infecciosas en personas que conviven con el VIH, así como los reactivos de laboratorios claves para la detección y seguimiento de las infecciones de transmisión sexual. Se suspendió la elaboración y entrega de nevirapina, medicación utilizada para evitar la infección en recién nacidos prematuros expuestos a VIH durante el embarazo y el parto. Para cubrir esa falta, se inició su elaboración en un hospital de la provincia de Buenos Aires y hoy la ofrecemos y la compartimos con otras provincias argentinas. El Estado Nacional está obligado, hay una ley, al cumplimiento de la cobertura de tratamientos para personas con VIH, otro tanto para la tuberculosis. Hubo faltantes las entregas de medicamentos para el programa de seguimiento post-trasplante desde marzo del 24. El Estado Nacional está obligado a cumplir el tratamiento por las leyes de procuración de órganos y de tejidos. Hubo demoras y descontinuidad en la entrega de leche de fórmula para bebés prematuros y de inicio para recién nacidos, algo que no pueden afrontar de ninguna manera las familias vulnerables y que va a tener efectos de largo y mediano plazo. Se trata aproximadamente de 500 recién nacidos menores de 32 semanas y aproximadamente 5.000 niñas y niños recién nacidos menores de un año. A este grupo se le suma la falta de entrega de leche de continuación para las niñas y niños expuestos a VIH que dejaron de enviar durante 2024. Puedo seguir con una lista tan extensa como dramática. Es gente que se ha quedado sin tratamiento y sin medicamento.
La verdad que se incluye maternidad y salud perinatal, salud sexual y reproductiva, botiquines del programa Remediar, la paralización de obras de infraestructura que estaban en marcha y la entrega por una millonada de equipamiento médico que estaba comprometido para hospitales en esta provincia y en otras provincias. Aquí queda muy claro quién paga el ajuste del gobierno, pero queda también en claro la naturaleza misma del sistema federal. Los recursos que aportamos los bonaerenses, porque esto también, yo digo, se tiene que encargar el gobierno nacional de determinados programas, de determinadas articulaciones, pero la provincia de Buenos Aires aporta el 40% de los recursos de este país. De esos recursos, una parte retiene el gobierno nacional y otra parte va al sistema de coparticipación. De lo que va al sistema de coparticipación, solamente, ustedes saben, cerca del 20% viene a la provincia. Para decirlo de manera equiparable, aportamos el 40% de los recursos totales, recibimos el 7%. Muchas veces se ha dicho que tenemos que protestar el índice de coparticipación. ¿Qué problema hay? Es una ley convenio, necesita unanimidad de las provincias y darle a una implica quitarle a otra, por lo tanto, es muy difícil que esto sea así. Ahora, lo digo con claridad, los recursos que aportamos son para que se cumplan las leyes nacionales. Los recursos que aportamos son para que vuelvan en patrulleros, son para que vuelvan en remedios, son para que vuelvan en obra pública. Son para mejorar la vida de los bonaerenses, no son para pagar la deuda externa. ¿Cuál fue nuestra respuesta a esta falta? El gobierno provincial y los municipios intentamos sustituir y compensar algunas de las ausencias. Cubrimos medicamentos del programa post-trasplante, compramos reactivos para la detención y control de infecciones de transmisión sexual y VIH. Yo sé que esto es tedioso, pero estamos hablando de vidas. Estamos hablando de gente que si el Estado no le provee el remedio, no lo tiene. Y tienen graves enfermedades, medicación para infecciones oportunistas. Distribuimos medicamentos esenciales para patologías prevalentes. Ampliamos el vademecum oncológico. Dejó de repartir y distribuir medicamentos para enfermos de cáncer. Incorporamos 10 nuevos principios activos y presentaciones, cubriendo 97% de los requerimientos del Instituto Provincial de Cáncer y reduciendo las derivaciones al Banco Nacional en un 52%. Asumimos también la campaña de vacunación contra el dengue, para la cual se compró $500.000 de vacunas, involucró una inversión de $11 millones. En materia de salud, tenemos también para este año desafíos legislativos. Necesitamos que se aprueben 2 leyes importantes para atravesar la actual situación de abandono nacional y dificultades sanitarias, la que permite la creación de una empresa pública de emergencias y la de medicamentos bonaerenses, que permite mejorar y ampliar el acceso a medicamentos e insumos para la promoción de la salud, la prevención de enfermedades de la población, y que lo hace a menor costo y con la misma calidad. Los invito a sumar fuerzas en este objetivo vital, defender la salud pública. La motosierra no puede meterse con la salud de nuestro pueblo. En materia de obra pública, sabemos que no se trata solo de ladrillos y de cemento, ni tampoco tiene como objetivo únicamente solucionar los problemas estructurales de infraestructura de la provincia. La obra pública desempeña directa e indirectamente otras funciones, genera un impacto positivo en el empleo y la actividad económica,
Asimismo, sin caminos, sin hospitales, sin escuelas, sin cloacas, sin agua potable, sin viviendas, no hay igualdad de oportunidades. No hay lugar, no hay rincón de la provincia de Buenos Aires donde uno vaya, sí recorre, sí la pisa, en la que no le pidan más Estado presente, más escuelas, más cloacas, no sé a quién están escuchando. Pero Milei la detuvo. Y lo tengo que decir porque no es un problema de recursos ni una cuestión técnica. Hay veces que detuvo obras con financiamiento del BID, de la CAF, de organismos multilaterales. No son ni siquiera gasto público presente y no me van a decir que no lo hace para no endeudarse cuando lo vemos hoy rogando por un crédito del Fondo Monetario Internacional. Es una decisión ideológica y de modelo de país. Frenaron la obra pública porque no creen en la integración, porque desprecian el desarrollo, porque consideran que la justicia social es una aberración. ¿Acaso el presidente, que dice que los derechos cuestan plata y que la justicia social es un robo, iba a hacer algo distinto? No nos sorprende. Lo advertimos en 2023. Ahora nuestra preocupación es cómo atenuar y compensar semejante abandono del Estado Nacional. Nunca en la historia. El abandono de la obra pública es un crimen social. Aún así, hay 1000 obras paradas y que estaban en marcha. Algunas al 90% de avance. El gobierno recaudó, por ejemplo, 200.000 millones de pesos con el impuesto a los combustibles, que están destinados por ley al mantenimiento de las rutas, y recaudó más de 1 billón con el impuesto país, que también por ley tiene el objetivo de financiar obras de infraestructura. Sin embargo, las obras que deberían haberse financiado con esos fondos afectados están paralizadas y no sabemos qué hizo con los recursos. Ante esta situación presentamos también una denuncia penal para que el Gobierno Nacional cumpla con la ley, reactive las obras y rinda cuentas sobre el destino de los fondos. Hoy las rutas nacionales están con las obras paradas y sin mantenimiento. Mientras el Gobierno Nacional deja las rutas a medio hacer, escuelas sin terminar, hospitales sin equipar, viviendas sin entregar, la provincia sigue avanzando en la obra pública. El Gobierno no frenó las obras públicas en la provincia. Voy a nombrar solo algunas. Acciones en materia de obra pública, y voy a dedicarme sobre todo a obras históricas y emblemáticas. Desde vialidad, el Corredor Atlántico, lo recorrimos estos días, que transformó a la 56, pero a la Ruta 11 en doble vía, en autovía. Primero, 186 kilómetros. Cuando llegué se había comenzado, Nobleza Obliga, pero eran solo 17 kilómetros. Completamos los 186 kilómetros y hoy continúa la obra por 82 kilómetros más. Estamos transformando en autovía la Ruta 41, estamos realizando un proyecto integral en la Ruta 4, Camino de Cintura, y en la Ruta 6. Estamos poniendo en valor, y lo hemos hecho, la Ruta 2, la Ruta 32 de Salto. En total, realizamos mejoras en 11.200 kilómetros de ruta, 17 nuevas autovías, duplicamos la calzada en 8 rutas provinciales. Para la red caminera del interior, entre el Ministerio de Desarrollo Agrario y el de Infraestructura, después de tantas promesas incumplidas, alcanzamos los 4.500 kilómetros de caminos rurales mejorados. Al mismo tiempo, logramos poner en marcha UBASA, que tiene hoy muchísimas obras. Por otro lado, estamos llevando adelante obras hídricas estratégicas para el desarrollo de la provincia, prometidas muchísimas veces. En total, llevamos adelante 1.246 obras y proyectos para la gestión del recurso hídrico. En estos 5 años avanzamos más que ningún otro gobierno en el dragado del río Salado. Recuperamos 8 millones de hectáreas de tierra productiva con la reactivación de la obra y alcanzamos a la población
y al territorio de 59 municipios. Estamos ya proyectando las últimas etapas. En la cuenca del arroyo Dupi, de La Matanza, estamos trabajando para reducir inundaciones, mejorar la calidad de vida de 150.000 habitantes. Son todas obras multimillonarias. Sobre el territorio de la cuenca del río Luján se viene implementando el plan de manejo integral, que contempla el saneamiento de los 26.000 metros de longitud sobre el cauce. Sobre el territorio de la cuenca del río Reconquista gestionamos 75 obras y proyectos, de las cuales ya ejecutamos en su totalidad 29. Se incorporó servicio de agua y cloacas a 900.000 habitantes, realizamos 50 kilómetros de nuevos accesos y vinculaciones, ejecutamos obras de mitigación de inundaciones en 1.600 hectáreas de esa cuenca, la del Reconquista, densamente poblada. Estamos llevando adelante el plan hídrico del Gran La Plata y un plan histórico también, lo recorro, hace poquito estuve, el plan hídrico de Bahía Blanca, Coronel Rosales, con una inversión de 180 millones de dólares y 80 millones de dólares respectivamente. Estas obras fíjense, y lo digo para que se entienda desde otras latitudes, en la provincia de Buenos Aires, cuando asumí en La Plata, no había ni agua ni tratamiento de líquidos cloacales. En Bahía Blanca, una de las ciudades más importantes de la provincia, no alcanza el agua y son problemas endémicos. ¿Qué había que hacer? Obra estructural. ¿Qué problema hay con la obra de agua? Es muy cara, lleva mucho tiempo, va enterrada, parece que nunca fuera el momento oportuno para iniciar las obras. Puedo decir, porque lo recorrí, ambos planes están en marcha. La obra no se paró. ¿Saben qué fácil sería gritar no hay plata y parar la obra? Jugar con una motosierra y dejar a la gente sin agua, cloaca, hospital, escuela. Por último, finalizamos ya 13 casas de la provincia de Buenos Aires en distintos distritos, de las cuales ya inauguramos 11. Actualmente tenemos 30 nuevas casas de la provincia en ejecución. Esta política novedosa, a cargo de la Jefatura de Asesores, implica concentrar en un solo edificio las dependencias del gobierno provincial de cada uno de los distritos. Mejora la eficiencia, tiene tecnología, apunta a la descentralización, pero además significa mayor federalismo. Recuerdo cuando presentamos esta idea de las casas de la provincia que algunos pusieron el grito en el cielo. Dijeron, ¿cómo van a construir casas de la provincia de Buenos Aires en cada uno de los distritos? Luego recordaron que ya hay uno, pero está en la ciudad de Buenos Aires. Es decir, que cuando es para los porteños, nadie se queja. Cuando es para los bonaerenses, es un gasto innecesario. Así que vamos a seguir, Teresa, construyendo las casas de la provincia. Junto con los intendentes y con financiamiento provincial, finalizamos ya 1.475 obras. Tenemos 66 en finalización, con 167.000 millones de pesos de ejecución. Con las obras de vivienda, con la vivienda ocurre lo mismo que con el resto de la infraestructura. El Gobierno Nacional detuvo absolutamente todo. Hay hoy en nuestra provincia 16.000 viviendas en construcción que fueron abandonadas con distinto grado de avance. Algunas son un pelito de entregarse. ¿Se entiende? Son familias que no van a tener su vivienda. Esta es la cara oculta del equilibrio fiscal, la que nadie cuenta. Quiero decir que muchas de ellas son con financiamiento internacional, se podrían terminar, y que en muy pocas oportunidades tuvimos la ayuda para que se haga cargo la provincia. Pero vamos a insistir. Las viviendas que se están por terminar, que son del Gobierno Nacional, que es ofrecerle a las familias algo que se va a convertir con el tiempo en algo viejo, intrusado y destruido,
Esas viviendas, las que se están por terminar, las volvemos a reclamar y las vamos a terminar en la provincia de Buenos Aires. En la provincia, con nuestro instituto, pasa lo contrario. Por primera vez en la historia, contamos con un Ministerio de Hábitat y Desarrollo Urbano. Sabemos que uno de los principales déficits de la provincia de Buenos Aires es la vivienda y sabemos que no todos con sus ingresos y por privado pueden acceder a la tierra, al terreno, a la casa propia. Es más, son muchísimos bonaerenses los que no lo pueden hacer. Cuando iniciamos la gestión, el Instituto Provincial de Vivienda realizaba, escuchen bien, 80 viviendas por año con financiamiento provincial. Nosotros, en lo que va del gobierno, descontando la pandemia, donde era muy difícil la construcción, llevamos entregadas 4.000 viviendas. Y hoy, pese al ajuste de mi ley, tenemos en marcha 8.000 viviendas en la provincia de Buenos Aires. Obviamente es la casa propia, pero también motoriza las economías locales, genera trabajo, se habla de más de 4 puestos de trabajo por cada casa en construcción, lo bien que vendría que el gobierno nacional, aunque sea, tenga un poquito de sensibilidad y se ocupe de terminar las casas. Repito, lo haremos nosotros, pero entre las 8.000 viviendas en curso, quiero destacar la respuesta a un conflicto que se desencadenó en el municipio de Presidente Perón, ahí en Guernica, recordarán, fue famoso cuando vino el problema. No espero que sea famoso cuando llega la solución, pero sí, por lo menos que nosotros, los que estamos acá, que el pueblo bonaerense sepa que ahí en Presidente Perón urbanizamos tierras y estamos construyendo 856 nuevas viviendas con infraestructura que incluye agua, cloaca, pluvial, vivial y alumbrado. No tiene precio y no tiene número, lo que significa darle una casa propia y un hogar a una familia. Avanzamos también en la regularización dominial. Son miles y miles las familias que lograron la vivienda, pero no tienen los papeles. Algunas esperan hace décadas. Ahí en Mar del Plata, 62 años hacía que una familia estaba esperando la escritura. Quedaba solamente una señora que cuando la recibió tuvo, bueno, uno de los momentos más emotivos. Pero quiero decir que en el Ministerio de Justicia, junto con el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad y nuestro Ministerio de Vivienda, se lleva adelante el programa Mi Escritura, Mi Casa. A lo largo de los últimos 5 años llegamos a los 135 municipios de la provincia y gestionamos más de 130.000 escrituras en la provincia de Buenos Aires. Con la escritura se certifica la propiedad, se consigue un crédito, se puede usar como garantía y se le puede dejar a las generaciones venideras. Es la herencia, es lo que se deja, es el legado. Permítanme decirlo con este nombre, es la seguridad jurídica, pero para el pueblo de la provincia de Buenos Aires, para los que menos tienen, para los que laburan, seguridad jurídica, tener su título. Otra deserción del gobierno nacional, lo de SISU, y aprovecho para solidarizarme con la persecución sobre los compañeros, la compañera que encabezaba el organismo nacional para la urbanización de barrios populares. También recursos que se desvanecieron. Eran, si no me equivoco, del impuesto país también. Se desvanecieron. En la provincia, cuando llegamos, allá por 2019, existía el OPISU, un organismo de las mismas características, pero que no había hecho absolutamente nada. Lo reactivamos y realizamos obras, implementamos programas sociales y productivos en 236 barrios de 66 municipios, junto con 366 obras de integración social y urbana que complementan nueva vivienda,
redes de agua, cloaca, gas, redes eléctricas, pavimentos, veredas, colectores pluviales, alumbrado público, espacios públicos y mejoramiento de viviendas. También construimos escuelas y alcanzamos una población de casi medio billón de habitantes. Se realizan también obras para el deporte, primera infancia, salud, género, saneamiento y mitigación ambiental. Hoy, las escuelas que inauguramos, el polo educativo que tenía también un centro de salud, eso se hizo con el Opisu. Y quiero decir, en los barrios populares no es soplar y hacer botella, no es decir hay que urbanizar, hay que ir, trabajar, militar, recorrer, es con las organizaciones, con las cooperativas, es con los pibes, es con la iglesia, es con las escuelas, es con los maestros, es con los centros barriales. La verdad que es un trabajo que requiere muchísimo tiempo, pero lleva resultados, ha llevado a resultados realmente espectaculares. Falta un montón, pero son resultados que nunca hubo. Para concluir, no hay país en el mundo, que su gobierno haya propagandizado y luego detenido la obra pública de todo tipo. No existe. Y no existe porque no tiene ningún sentido. Significa privar de desarrollo y dignidad a millones de argentinos. En la provincia vamos a continuar con la obra pública, pero también vamos a exigirle al gobierno nacional que termine lo que debe y transfiera lo que no piensa terminar. Voy a hablar de producción. Nuestra provincia es el corazón productivo de la Argentina. En relación con el resto del país, el 38% de la población, el 36% del PBI, el 50% de la industria y el 41% del agro, junto con el 55% de la construcción, se realizan en nuestra provincia de Buenos Aires. Por todo esto, la política de Milei, su ideología anarcocapitalista, es especialmente perjudicial para nuestra provincia. Durante este año, seguramente les habrá llamado la atención el extraño dialecto que utiliza a veces. Sus erupciones discursivas están llenas de palabras y expresiones que se volvieron tristemente famosas: teorema de Arrow, mandriles, ratas y varias palabras que permanentemente introducen el debate público. Pero muchas veces la verdad se esconde en los silencios, en lo que no se dice. Las palabras que no pronuncia Milei son muy sistemáticas del modelo de país y de sociedad que tiene en su cabeza. Revisen, resulta casi imposible encontrar en los discursos, en sus mensajes, las siguientes palabras: producción, industria nacional, pyme, generación de trabajo, derechos, obra pública, cultura, arte, ciencia, desarrollo, federalismo, soberanía. Justamente los valores que venimos a defender, los objetivos de este gobierno. El Ministerio de Producción impulsó obras de infraestructura en parques industriales en toda la provincia, pero financió también proyectos de inversión para más de 2.600 MIPYMES y 1.500 comercios bonaerenses, a través de créditos directos o bonificación de tasa. Dado que acceder al crédito bancario resulta a veces imposible para la pequeña empresa, gracias a las garantías del FOGABA logramos que más de 19.300 micro, pequeñas y medianas empresas bonaerenses accedan a financiamiento. El otro día hicimos en Gesell una reunión con los sectores productivos. Algunos que no están en esta sala, pero los que están acá las conocen, 20 veces se mencionaron los créditos, los programas y el FOGABA. Es que son instrumentos no bancarios para apoyar la producción de pequeña y mediana empresa. Si no lo hace el Estado, no lo hace nadie. Y seguro no se logra con una criptomoneda. Fortalecimos el entramado cooperativo provincial alcanzando 1.042 cooperativas. Realizamos 73 rondas de negocios a lo largo de la provincia, en las cuales participaron más de 15.850 empresas, generando el espacio
para más de 50.000 entrevistas de negocios. El Estado, y esto es clave, no está contra el privado, como nos quieren hacer creer. El Estado contribuye y facilita la articulación entre clientes, entre familias y empresas. Es así, es con los privados, es con los laburantes y es con el Estado. Algunos piensan que eso solamente se llama peronismo, pero es la única forma del desarrollo para la Argentina, para la provincia. El Ministerio de Producción se encarga también del área de ciencia y tecnología, mientras el Gobierno Nacional le financia, persigue, restringe el CONICET y el sistema universitario. En nuestra provincia promovemos el desarrollo científico, la innovación tecnológica, en articulación con el sistema de universidades y con todo el sistema científico y tecnológico, que es también privado, que es también nacional. A partir de 3 convocatorias con el Fondo de Innovación Tecnológica de Buenos Aires, FITBA, con 186 proyectos de innovación tecnológicos orientados a mejorar las capacidades del sector productivo bonaerense, estamos financiando la ciencia, estamos financiando la producción, estamos financiando a la provincia. Además, nuestra SIC, nuestra Comisión de Investigaciones Científicas, continúa creciendo con más inversión, con infraestructura, con más recursos para becas, para investigación. El Ministerio de Desarrollo Agrario, hablando de producción, instrumentó con 123 municipios el programa, lo veía también en el video, de ferias y mercados bonaerenses, donde ya se sumaron más de 2.300 productores y llevamos realizadas más de 2.900 ferias y mercados desde el inicio. Consiguen abaratar, acortando la cadena de comercialización, borrando intermediarios, el vínculo entre los productores y los consumidores, en particular en alimentos y bebidas. Financiamos además 13 mercados bonaerenses fijos, 10 ya están en funcionamiento y tenemos 4 mercados mayoristas concentradores en el interior. El que recorre nuestra provincia seguramente ya conoce las PUPAs, el plan de pequeñas unidades productoras de alimentos artesanales, que permitió habilitar 445 emprendedores para que coloquen sus productos en condiciones de legalidad. Fíjense, el pequeño productor, el productor familiar, el productor artesanal no contaba con la autorización. Las PUPAs se la dio y ahora están en las ferias, en los mercados y en los comercios de la provincia de Buenos Aires. Miren cómo el Estado, regulando, aportando y controlando, genera trabajo, inversión y producción privada. Y estamos financiando además 18 frigoríficos públicos. ¿Se acuerdan? Lo de Salamone, ¿se acuerdan los mataderos municipales, luego frigoríficos? Luego abandonados, muchos de ellos cerrados. Estamos financiando 18 frigoríficos públicos, de los cuales ya inauguramos 6. Vuelven los frigoríficos municipales a la provincia de Buenos Aires. Mientras el Ministerio de Trabajo de la Nación se ausenta de sus obligaciones, en la provincia regularizamos la situación de más de 20.000 trabajadores públicos, creamos 15 centros de formación laboral desde el Ministerio de Trabajo, de los cuales 9 se constituyeron entre los años 23 y 24. Dictamos 39.300 cursos de formación laboral y capacitamos a más de 490.000 estudiantes. Y aprovecho para anunciar también el envío de una ley que surge del Ministerio de Trabajo, un proyecto de ley para la creación de la instancia de conciliación laboral obligatoria prejudicial, ICLOP, que consiste en una instancia prejudicial y obligatoria en el ámbito del Ministerio de Trabajo para tramitar y resolver los conflictos de trabajadores y trabajadoras bonaerenses del sector privado mediante un procedimiento que es moderno, ágil y que brinda seguridad jurídica a las partes, evitando así el inicio de juicios laborales. Brindará seguridad jurídica para ambas partes de la relación laboral, ya que en caso de arribar a un acuerdo,
el mismo se somete al control del Ministerio de Trabajo de la provincia, que analiza la validez de lo acordado y en caso de que se haya llegado a una justa composición de derechos, procede a la homologación del mismo, lo que lo convierte en ley para las partes. Contempla la gratuidad para los trabajadores y un menor costo que el judicial para la parte empleadora y va a permitir descomprimir las tareas del foro laboral de la provincia. Por último, se destaca que este proyecto cuenta con apoyo y adhesión de las tres centrales sindicales, la Confederación General del Trabajo, CGT, la CTA Autónoma, la CTA de los Trabajadores. Para terminar producción, pasamos ahora a uno de los principales instrumentos con los que cuenta la provincia. Sabemos que el Gobierno Nacional busca, como muchas otras veces, sin éxito, privatizar el Banco de la Nación Argentina. Nosotros vamos por el camino opuesto. En nuestra gestión, el Banco de la Provincia de Buenos Aires recuperó su rol histórico de banca pública de fomento y se volvió a pensar a la banca pública como una banca de desarrollo y cercanía. Para empezar, entre el 2020 y 2024, el banco, para que no digan tonterías, fue rentable y fortaleció su patrimonio de forma inédita. Pero además, creció como nunca. Incrementamos la cantidad de clientes, pasando de 4,7 millones en diciembre del 19 a 10,1 millones en diciembre del 24. El doble de clientes. Hoy, el 90% de nuestros clientes opera de manera digital, frente al 40% en el 19. Y destaco dos líneas de trabajo del banco. Por un lado, otorgamos crédito a más de 132.000 empresas, negocios y profesionales a través de 2,7 millones de operaciones. El 75% de los créditos fueron para MIPYMES y el 70% se otorgó a empresas con tasas preferenciales. Se financió a la industria, al comercio, pero también al sector agropecuario con la tarjeta Procampo y otros instrumentos. Lideramos además el sistema financiero con productos digitales de vanguardia. Lanzamos, no sé si les suena, de nuevo la cuenta DNI. Alcanzamos hoy 9,9 millones de usuarios en la aplicación que consumen no solo en la provincia de Buenos Aires. Ustedes habrán visto que estamos presentes en otras jurisdicciones que suelen echarnos la culpa de todo. Así que espero que puedan reconocer el aporte que estamos haciendo para preservar las ventas de los comercios en esas jurisdicciones. Pero lo hacemos también porque, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires tenemos que 3 millones de bonaerenses se desplazan allí todos los días y aportan a la producción, aportan a las contribuciones a través de impuestos. Pero quiero decirlo para que quede claro más allá de esta cuestión, la cuenta DNI es hoy uno de los mejores amigos que tienen los bonaerenses para compensar, aunque sea un poco, la plata que Milei les quita del bolsillo. Lanzamos también Provincia Compras, que se posicionó como el mercado bancario de mayor volumen del país. Y hay que destacar un logro que alcanzamos junto a esta legislatura y al Poder Judicial. El 20 de diciembre de 2024, tras 7 años de lucha y la decisión del Gobierno y la legislatura, se derogó la cuestionada Ley 15.008 para el sistema jubilatorio de los bancarios. Y un comentario, porque el BAPRO tiene la misma normativa que cualquier banco público, que el Santander, que el Galicia, la misma normativa. Hablé de los créditos, hablé de los descuentos, tiene la misma normativa. ¿Cómo hace el BAPRO para ser líder en créditos productivos, personales, en reintegros y descuentos para las familias? Podría hablar de muchas decisiones, pero hay una que es muy simple. Mientras un banco privado le reporta sus ganancias a los dueños o accionistas privados, el Banco de la Provincia de Buenos Aires
le distribuye toda la rentabilidad a su único dueño. Y su único dueño es el pueblo de la provincia de Buenos Aires, es decir, los y las bonaerenses. Las ganancias son los descuentos, las tasas promocionales. La llegada de Milei dejó también en crisis al sistema de transporte público de la Argentina entera. Desertaron en este punto estratégico. En primer lugar, Nación eliminó el Fondo Compensador de Transporte del Interior, en todo el interior y el interior de la provincia, y el boleto integrado en el Gran Buenos Aires, perjudicando a los usuarios de interior y al 60% de los del Gran Buenos Aires, que comenzaron concretamente a pagar más caro el pasaje de colectivo. También, en este caso, la provincia salió a cubrir esa insólita ausencia, invirtiendo 672.000 millones de pesos en aportes. Fíjense, probablemente pocos lo sepan, los llamados subsidios a la energía y al transporte los paga casi íntegramente la provincia de Buenos Aires y son los que permiten que el boleto se convierta en una forma de salario indirecto. Hay muchos que se enteraron cuando subió el boleto. Cuando subió el boleto, los trabajadores en el sector privado, muchas veces que no tenían viáticos, fueron a reclamar viáticos, porque había una tarifa donde el salario indirecto lo pagaba el Estado. Hoy, en la provincia de Buenos Aires, nuestro Ministerio de Transporte trabaja no solo para hacerse cargo de todo ese sistema de distribución, sino también para que seamos nosotros, que no lo somos desde la época de Vidal, los que hacemos la liquidación y la distribución de esos recursos. Hoy solo pagamos. Los programas Siempre Casco, Licencia Joven y Alcohol Cero de nuestro Ministerio de Transporte contribuyen a la seguridad vial. Se distribuye además, a cargo de la provincia, el pase libre multimodal que permite a las personas que tengan discapacidad, hayan sido trasplantadas o estén esperando un trasplante, puedan viajar de manera gratuita en el sistema de transporte público de pasajeros terrestre y fluvial del gobierno de la provincia. Sépanlo. Tampoco en transporte vamos a abandonar a los bonaerenses. Antes de finalizar con el desarrollo de cada área de gobierno, déjenme repasar brevemente algunas cuestiones ligadas con áreas muy importantes como ambiente, cultura, deportes y género. En todas las áreas se sufre la misma situación: deserción del gobierno nacional. En algunas es más grave todavía, hasta han cerrado el ministerio o lo han degradado. Con enorme esfuerzo la provincia compensa hasta donde puede el abandono y sostiene los derechos. ¿Qué hizo el gobierno nacional por la cultura? Durante todo el 2024 no se contribuyó a las producciones nacionales. Se recortaron los fondos para las bibliotecas populares y se despidió a cientos de trabajadores del sector. Para peor, la agresión por parte del presidente y sus funcionarios a los y las artistas nacionales, primordialmente mujeres, fue tan constante como aberrante. La única política cultural parece ser el insulto y la degradación del lenguaje público. Desde la provincia fortalecimos las políticas orientadas al sostenimiento de la infraestructura cultural con programas como Sembrar Cultura, cocina de festivales, culturas colectivas y circuitos culturales. También creamos el plan del fortalecimiento del libro y la lectura, dando apoyo a 65 ferias y festivales del libro en todo el territorio bonaerense y llevamos a cabo la segunda edición del Festival de Poesía Bonaerense. El plan incluyó recursos para bibliotecas populares, la compra de 35.000 libros y seguimos también invirtiendo para poner en valor el patrimonio histórico y cultural de nuestra provincia de Buenos Aires. Es así, Julio, con el Anfiteatro Martín Fierro del Paseo del Bosque. Pero también con el Museo Juan Domingo Perón en Lobos, con el Complejo Museográfico Udaondo en Luján y con la reapertura del Museo Provincial de Bellas Artes Petoruti, que estamos cerca, ¿no?
No quiero decir para que quede claro, porque alguno pensará, bueno, habla de poesía, habla de arte, habla de festivales, habla de editoriales, habla de libros. Bueno, considero que un peso invertido en cultura tiene efecto multiplicador en la provincia. La cultura es industria, pero es también identidad bonaerense. También realizamos importantes avances en materia audiovisual y con esto tengo un pedido, como la realización de la segunda edición del Festival de Cine Independiente de la provincia de Buenos Aires, y también quiero destacar las funciones gratuitas y permanentes en el Teatro Argentino de La Plata y el Teatro Auditorium de Mar del Plata. Además, en la temporada de verano, casi no hablé porque es para el olvido, esta temporada de verano, la de la B corta, se va a recordar como la de la B corta, pero un poco invertida, porque lo que observamos es caída en cantidad de turistas, 9%, caída en consumos, cerca del 30%, caída en los ingresos de quienes trabajan, quienes invierten, los empresarios de nuestros destinos turísticos de toda la provincia de Buenos Aires. Nosotros, mientras tanto, en la temporada de verano 24 y 25 también, realizamos más de 600 actividades en los destinos turísticos, dando trabajo a más de 1.000 artistas. Repito, 600 actividades, dando trabajo a más de 1.000 artistas con espectáculos gratuitos para el pueblo de nuestra provincia. En deporte, Ministerio de Desarrollo, hay que destacar que dentro del contexto económico adverso, debido a los recortes del gobierno nacional con los Juegos Nacionales, nosotros llevamos adelante los Juegos Bonaerenses, que mantuvieron la totalidad de las disciplinas y categorías. Creo que hay muchos, hablando en los canales de televisión, que no tienen idea de lo que son y cómo funcionan los Juegos Bonaerenses. Incorporamos la etapa interregional y llegamos casi a 500.000 de participantes, incrementando la agenda deportiva provincial, y terminaron clasificando a la final de Mar del Plata unos 25.000 finalistas. Aviso, en 2025 vamos a seguir invirtiendo en actividades deportivas y en una nueva edición de nuestros Juegos Bonaerenses. En materia ambiental, el gobierno nacional, Dani, absoluta deserción. Se trata de un gobierno terraplanista y negacionista del cambio climático, que decidió retirar al país de la COP29. Abandonó completamente las políticas de saneamiento de basurales a cielo abierto, algunos en la provincia de Buenos Aires, permitió la importación de residuos, perjudicando a los recuperadores urbanos y aumentando los costos de disposición de nuestros municipios, congeló el presupuesto del Servicio Nacional de Manejo del Fuego, lo vimos durante los incendios que se produjeron últimamente, despidió a trabajadores de parques nacionales y desmanteló áreas científicas claves para la conservación ambiental. Eliminó también el Fondo de Generación de Energías Distribuidas, el Fondo Fiduciario para la Protección de los Bosques Nativos, y congeló el presupuesto de la Ley de Bosques, facilitando la deforestación, vació el Acumar y eliminó programas de limpieza de arroyos, entre otras tantas tropelías en materia de desprotección ambiental. Lo tengo que mencionar porque creo que tomados por separado nadie estaría de acuerdo con esto. Es grave, es gravísimo. Desde la provincia continuamos con nuestras políticas en esta materia. Consideramos que el cambio climático no solo existe, sino que debe ser el Estado el que marque las líneas rectoras para proteger nuestra casa común. En tal sentido, continuamos con nuestra política de saneamiento de basurales, estamos construyendo el laboratorio público ambiental más grande del país, actualizamos los planes de conservación de nuestros bosques nativos. Estamos promoviendo la economía circular con equipamiento y estuvimos distribuyendo también camiones, equipamiento, maquinaria y apoyo en Pilar a municipios y a cooperativas. Realizamos una inversión histórica en equipamiento, en obras para nuestras áreas protegidas, creamos nuevas reservas y también instalamos paneles solares en escuelas y luminarias LED
en municipios. Lo vamos a seguir haciendo, en conjunto con cada uno de los intendentes. ¿Dónde vamos? Se valora la política ambiental. Es Milei que tiene esas ideas en la cabeza. Apenas asumido, el Gobierno Nacional no solo eliminó el Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad, sino que también hizo lo propio con el conjunto de políticas de abordaje para la violencia de género y desmanteló las principales políticas de asistencia. Entre los indicadores más terribles que estamos viendo son los de femicidios. Entre los más terribles. Se abandonaron toda política encaminada a abordar esta problemática. Nuestra provincia, por el contrario, consciente de la desigualdad de derechos existentes por razones de género y diversidad, reforzó y amplió las políticas en esta materia. Fortalecimos la capacidad de atención de la línea 144, restringida y limitada por el Gobierno Nacional. Realizamos más de 100.000 intervenciones directas en situaciones de violencia de género. Incrementamos un 500% el Fondo Especial de Emergencia en Violencia de Razones de Género y estamos trabajando con casi, por uno creo, todos los municipios de la provincia que tienen áreas de género, diversidad. Todos los municipios de la provincia, en colaboración, articulación con el gobierno provincial, de todas las fuerzas políticas. Lo más complejo es que estén las políticas en toda la provincia y horizontales en todos los ministerios. El contraste en estos temas no puede ser más grande. Y termino acá con las políticas de gobierno. Es extenso, pero les digo por qué. Porque si tuviera que explicar el ajuste, la motosierra y no hay plata, en 2 minutos se explica. Ahora, las políticas públicas, el desarrollo territorial, el trabajo cotidiano, la articulación con los intendentes, lo que hacen los ministerios, lo que hacen los funcionarios, lo que hacen ustedes, requiere tiempo y nos van a tener que oír, porque no vamos a dejar que el vaciamiento del Estado entre a nuestra provincia. Nuestro pueblo nos pide más Estado presente y nos pide más derechos. Para eso estamos, para eso no votaron, para eso lo votaron ustedes, para eso tenemos que trabajar, para más derechos para los y las bonaerenses, para más producción. Gobernar es crear trabajo, Milei. Crea un puesto de trabajo que no sea en una criptomoneda, crea un puesto de trabajo. Antes de terminar la exposición, quiero hacerle 2 pedidos a esta legislatura. El primero de ellos se relaciona con las leyes que no fueron aprobadas en diciembre pasado: presupuesto, fiscal e impositiva, y no es ley, pero endeudamiento. La importancia de la sanción de las leyes de presupuesto impositivas antes del inicio del año fiscal no es un mero enunciado, sino que permite la planificación económica y financiera de la provincia y de los municipios, pero también de los ciudadanos y contribuyentes. Como en diciembre no fueron aprobadas, operó la prórroga de las leyes de gastos y recursos vigentes establecida por la Constitución provincial. Transcurridos los primeros meses del año, es necesario aclarar por qué el tratamiento de los proyectos oportunamente enviados ya no representa una solución, sino que por el contrario perjudicaría a los contribuyentes, a la provincia y a los municipios. Una nueva ley generaría el recálculo de los impuestos y las cuotas, arrojando diferencias en el monto anual y, por tanto, los montos de cuotas vencidas y a vencer, produciendo un cambio en el calendario de vencimientos y dañando la previsibilidad. La provincia y los municipios se encuentran ya extremadamente afectados por la caída de la recaudación nacional de los impuestos, coparticipables en línea con la profundización de la recesión económica, así como la interrupción absoluta de las transferencias obligatorias, pero no automáticas, del Gobierno Nacional. El Poder Ejecutivo, sin embargo, está trabajando en una readecuación de nuestras leyes a las nuevas condiciones, en particular en lo relativo a la refinanciación de los vencimientos de la deuda. Ni bien dispongamos de un nuevo texto acorde, lo enviaremos para su tratamiento. El segundo pedido se refiere al calendario electoral. No voy a decir nada que no haya dicho antes.
Además del desarreglo institucional y económico que causó Milei, también decidió modificar profundamente el sistema electoral argentino en un año electoral, en el marco de su, por ser suaves, débil apego a cuestiones democráticas. Con explicaciones y excusas totalmente falaces, motivados solamente por la vocación de favorecer su apetito político, en el mes de octubre aprobó el uso de la boleta única de papel, un sistema jamás utilizado en nuestra provincia. La misma ley que lo aprueba obliga, en caso de elecciones nacionales y provinciales simultáneas, a votar en dos urnas distintas con dos sistemas distintos. Imponiendo estas condiciones y con tan poca anticipación, Milei generó, como lo dije la primera vez, un verdadero caos. Según varios simulacros realizados, el tiempo de votación se incrementa notablemente, lo que puede generar innumerables problemas. Tenemos que encontrar colectivamente la forma de garantizar una votación eficiente para los y las bonaerenses. Pero esto no es todo. Hay una regla no escrita, pero muy sensata, y que se practicó siempre desde la vuelta a la democracia, según la cual no se deben producir cambios en el sistema electoral durante el año en que se vota. Sin embargo, en periodo de sesiones extraordinarias, hace unos pocos días, se aprobó la suspensión de las PASO nacionales. ¿En qué situación estamos hoy? La ley de PASO provincial está vigente y al mismo tiempo existen varios proyectos para suspenderla, tal como ocurrió hace unos pocos días en Cava y ocurre en casi todo el país. Además, numerosos sectores se expresaron a favor de la suspensión en la provincia. En mi carácter de gobernador, tengo que iniciar de inmediato la organización del proceso electoral fijando un cronograma. Corren los plazos y, por tanto, necesito que urgentemente se tome una definición al respecto. Solicito, por tanto, que a la máxima brevedad se resuelva esta situación de incertidumbre provocada, sin lugar a dudas, por las modificaciones introducidas por el presidente Milei. Por mi parte, entiendo que, dado el contexto, los argumentos en favor de suspender las PASO son más que razonables, pero, en cualquier caso, la decisión le corresponde a esta legislatura y voy a ser respetuoso de eso. Eso sí, les pido celeridad. Tenemos que resolverlo. Y ahora sí, palabras finales. Para concluir, la Argentina es un país con una larga historia de luchas democráticas y también con dolorosas experiencias frente a las cuales debemos mantener el compromiso, como lo hace nuestro gobierno, con la memoria, con la verdad y con la justicia. Políticas concretas, sitios de la memoria. Al respecto, a la Constitución, a las instituciones y al federalismo, las consideramos conquistas fundamentales para nuestra sociedad. Sin embargo, el actual gobierno nacional ataca esos pilares continuamente. A esta altura, ¿queda alguna duda de que estamos frente a un ataque a la democracia misma, entendida como contrato social y como cultura? Frente a la violencia y al odio que se estimula, es muy importante promover la cooperación de todas las fuerzas políticas en defensa de la cultura democrática, de los derechos humanos y de la vida común. Y con respecto a las deudas pendientes de nuestra democracia, déjenme citar otro argentino también agredido por el presidente, por el que siento orgullo y admiración. Un argentino que pelea por la justicia social, por la solidaridad y la paz en todo el mundo, pero que ahora pelea por su vida. Hace muy poco el Papa Francisco le envió el siguiente mensaje a los jueces. Dijo: nunca pierdan de vista que no hay democracia con hambre, que no hay desarrollo con pobreza y mucho menos justicia en la inequidad. Por eso, hoy más que nunca reafirmamos nuestra convicción de que otro camino es posible
no vamos a resignarnos, no vamos a claudicar. El futuro no es de Milei, el futuro es del pueblo. Hace unos días, el presidente nos propuso una reflexión sobre las diferencias entre el verbo difundir y el verbo promover. El problema no son las diferencias semánticas entre estas dos palabras, sino las diferencias concretas que se reflejan en los hechos. Y ahí sí, las diferencias son muy claras. Frente a un gobierno nacional que difunde la mentira, nosotros proponemos que la única verdad es la realidad. Frente a un gobierno nacional que difunde el odio, nosotros proponemos amor a la patria. Frente a un presidente que difunde el abandono, nosotros promovemos la protección. Frente a un gobierno que difunde la desintegración, nosotros proponemos el federalismo. Frente a un gobierno que solo habla del ajuste, creemos y promovemos la justicia social. Frente a un gobierno que difunde con violencia, nosotros proponemos democracia. Bonaerenses, hoy más que nunca, con más fuerza, con más compromiso, reafirmamos nuestra convicción, nuestra voluntad de seguir construyendo un camino derecho a un futuro mejor. Muchísimas gracias. Honorable Asamblea Legislativa, concluido el mensaje pronunciado por el señor gobernador, declaro inaugurado el... Somos Odisea Cósmica y estamos casi sobre el final. Acaba de terminar su exposición el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, en la apertura de la 153, sería 53ª sesión ordinaria aquí en la provincia de Buenos Aires. Seba Álvarez y Lore Calcopietro sobre el final casi, pero algunos análisis que podemos hacer, sobre todo remarcó el tema de seguridad y algunos avances a través de los municipios. Y también remarcó el tema salud. Obviamente comenzó hablando del gobierno nacional. Ha hecho también un apartado, Lore, sobre el tema medio ambiente. Así es como viene sosteniendo el gobierno de Axel Kicillof. El tema ambiental es transversal en todas sus políticas y más que nunca, ¿no? Como él lo viene remarcando. Hizo también un raconto respecto a qué se viene trabajando desde los basurales abiertos hasta este nuevo esquema en donde el Ministerio de Ambiente toma preponderancia y empieza con los controles. Se empieza a abrir un poco más el juego y también hizo referencia a cuestiones nacionales, internacionales como la COP29, ¿no? Así es, y también tema educación, Seba, un montón. Sí, habló de la educación. Bueno, hoy empezaron las clases. Sí, claro. Llegó el alivio para los padres un poco, ¿no? O más o menos. Depende cómo lo miremos. Depende cómo lo miren, ¿por qué? No, está bueno el comienzo de clases, siempre es para aplausos, más aquí en provincia de Buenos Aires, ¿no? Sí, sin duda, se celebra. Se celebra. También habló de seguridad, ¿vieron? Bastante. Sí, claro, dos oportunidades. Hizo mención a los acontecimientos de aquí de la capital bonaerense y también muchos anuncios respecto a lo que es el tema de seguridad. Justamente habló de los distintos municipios, de aquellos que tienen más de 70.000 habitantes y menos de 70.000 habitantes, los apoyos que se van a dar y se va a crear además, esperen que me ¿te lo notaste? Sí, un fondo municipal de seguridad que va a respaldar la provincia para que cada municipio pueda manejar esa situación. Y en el tema de educación también se hizo y se remarcó, ¿no?, la importancia de los comedores escolares y todo el esfuerzo que se hace a través del Estado provincial para llevarlo a cabo. Bueno, sin ir más lejos, hoy se descubrieron nuevos depósitos donde se acumula tanto útiles escolares como mercadería. Sí. Muchas veces ya había pasado. La única comida que tienen algunos pibis, que las estadísticas lo dicen, hay más del 50%
de ciudadanos que son menores que se van a dormir sin comer. Es trágico. Sí. Y la única comida que tienen por ahí es en la escuela. Así es. Por el funcionamiento de las escuelas con comedores, ¿no? Un discurso de nuestro gobernador coherente con la política que él viene llevando adelante ya hace 6 años aquí en Provincia de Buenos Aires, en donde además remarca la importancia de un Estado presente, ¿no? Se separa totalmente de la idea nacional y él sigue avanzando y también haciendo responsables también a quienes estaban en la legislatura, que ellos han sido votados por nosotros los ciudadanos, tanto él como el resto de su gabinete, bueno, quien él decide, pero principalmente que los diputados y senadores de la provincia laburen junto con él y laburen para los bonaerenses, porque para eso fueron elegidos. Lo remarcó bien, y una de las frases al comienzo fue: con la democracia y con el federalismo no se juega. Me parece fantástico que remarques eso, porque la verdad que es un hecho que pocas veces habíamos visto. Nos remonta a tiempos bastante oscuros de la Argentina. Pedirle a el presidente con ese cargo, ¿no? Pedirle a un gobernador que se retire y que deje al gobierno nacional intervenir en la provincia es una amenaza. Si no es una amenaza, ¿qué es? Me parece que estuvo muy bien. Sí, así arrancó, señalando justamente eso Axel Kicillof en el comienzo de este discurso. Pero lejos de lo que hace el gobierno nacional, el gobernador es mucho más ordenado en sus discursos y él expone la situación, expone el tema, pero no hace una batalla política de esto. Se va con los hechos y con todo lo que tiene planificado y hace un raconto de lo que se ha logrado hasta acá, porque si no sería como entrar en el juego político que se le está proponiendo, este juego sucio, más chicanero, ¿no? Más chicanero, y él lo nombra, no deja de mencionarlo, pero lo ordena. Lo menciona, y cuando esto que vos decís respecto a la seguridad denomina con el acontecimiento puntual ocurrido con la nena aquí en la ciudad de La Plata, los denomina como caranchos, ¿no? Porque no habían pasado horas y ya se estaba haciendo política, en este caso con el dolor ajeno, vamos a decirlo también. Sí, de una familia que quedó destrozada, sin duda. Eso no tiene absolutamente ninguna discusión, claro. Totalmente. Además es real que la provincia de Buenos Aires no es la provincia con mayor inseguridad. Por cápita es una de las provincias que está más o menos en el puesto entre 7 y 8. Capital Federal, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, es la que tiene más índices de delito por cantidad de habitante, y es real, el presidente Milei debe pensar en reforzar un plan nacional y no centrarse aquí en Provincia de Buenos Aires, porque está claramente la intención política de encontrar un opositor con quien sí tener una disputa. En este sentido, el gobernador remarcó querer acercarse al gobierno nacional y no obtener respuesta favorable a ese pedido, ¿no? Totalmente. Eso que decías, Lore, recién, el informe lo presenta el Ministerio de Seguridad, de hecho, y los primeros 3 puestos se hizo un informe de estadística sobre robos cada 100.000 habitantes. En el puesto número 1 está la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el puesto 2 Córdoba y en el tercer puesto está Mendoza. Después está Santa Fe, y debajo de Santa Fe, provincia de Buenos Aires, que somos la provincia con mayor cantidad de habitantes. Mendoza, San Juan, Neuquén, Salta, Santiago del Estero, Santa Fe, y después viene la provincia de Buenos Aires. Sí. Bueno, gente... Es un poco para desmitificar esto de que provincia pasa todo. Ok, acá lo que sucede es que tenemos... Somos la provincia más grande, pero no por eso pasa todo acá. Somos la más grande y a la que los medios nacionales más apuntan buscando un opositor para este gobierno nacional que se tiene que ocupar de lo que corresponde y no de estar viendo qué puede pasar en el resto. No andar ahí tuiteando. ¿Cómo se diría ahora? ¿Exiando? ¿Cómo? ¿Cómo se dice? Con X. No sé. No sé, pero bueno. No sé. Lo que sí sabemos es que andan mendigando inversiones por el mundo. Olvídate. Karina Milei haciendo bastantes papelones, ¿no? Muy repetitiva con sus palabras, no paraba de agradecer, les proponía seguridad. En términos económicos, no quiere venir nadie a invertir a Argentina. Si quieren venir a llevar los recursos, nada más, inversión, ¿de qué estamos hablando? Esa es otra cuestión. Gente, bueno, tuvimos un breve paso de Odisea Cósmica, edición de miércoles aquí en la 97.